momentos vamos a aprovechar el tiempo porque es harto lo que tenemos que ver y pues la verdad no nos vamos a demorar mucho. Bueno, ahora sí a todos, muy buenas noches. Entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es nuestra unidad 3, teorema de conservación de la energía. Nosotros ya habíamos visto aquí, vuelvo y digo, recordemos esas ecuaciones útiles que hemos visto: energía cinética, energía potencial, gravitacional, energía potencial elástica, trabajo efectuado por una fuerza, trabajo efectuado por una fuerza sobre un plano horizontal, y la segunda ley de Newton. De nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros, bueno, hablamos un poquito sobre el teorema de la conservación de la energía, vimos cómo se utilizaba a partir, bueno, cómo se definía a partir de la ecuación de trabajo y el principio de conservación basados en las fuerzas conservativas. El trabajo total en una superficie o el camino cerrado sería igual a cero. Calculábamos la integral. Veamos ahí un videito de Quantum Fracture que nos explicaba un poco sobre la conservación de la energía. Hablé de este término, que es donde quiero que volvamos a retomar. Cantidad de movimiento, movimiento lineal, ímpetu o momento. Es la relación que existe entre la cantidad de materia que posee un cuerpo M y su velocidad. Con esta relación es la que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, sigamos con el bruché. Entonces, bueno, miremos aquí un poquito sobre la teoría de conservación de la energía. Hablamos de eso también un poquito. Hablamos sobre la conservación de la energía y definimos la ecuación general. Hablamos cómo se tenían que desarrollar las gráficas. Hablamos de aquellos mitos de la energía libre, que son muchos videos que están ahí en la red. No sé si a alguno le causó curiosidad y averiguó. Hola a todos. No sé si han enterado que... Bueno, ahí vimos otro videíto. Hicimos el ejemplo de la pelota, que es básicamente el ejemplo de la pelota que practicamos acá. Es el mismo ejercicio que estaba en el punto de ustedes del taller. Únicamente lo único que tenía que, o lo que tienen que hacer es aplicar esta ecuación. Bueno, ustedes viendo el CIPAS anterior, el CIPAS número 10, si no estoy mal, aquí resolví este ejercicio. Y pues se resolví el ejercicio que ustedes necesitaban diseñar para su práctica. Bueno, creo que era un taxi posee una masa. Bueno, no, la verdad no me acuerdo cuál era el ejercicio. Pero hoy vamos a trabajar la dinámica de una partícula. Desde aquí iniciamos. Entonces recordemos esta segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Recordemos que la fuerza sobre cualquier objeto con masa m puede poseer cualquier componente vectorial. Puede ser una fuerza aplicada en esta dirección, si estamos hablando en un plano de 2 dimensiones, x e y. Si estamos hablando de un plano de 2 dimensiones, no tenemos que la fuerza va a tener su componente en x y va a tener su componente en y. ¿Listo? Ahora, si hablamos de un sistema en 3 dimensiones, como el que muestro acá, y tenemos un bloque tridimensional, y aplicamos una fuerza para desplazarse, noten que este vector de fuerza ya va a tener componente en x en y, más componente en y en j, más componente en z en k. Así nosotros definimos este sistema de fuerzas, de unidades de fuerzas, y que la relación de la segunda ley de Newton, como se las expliqué al comienzo, decía que era masa por aceleración. Bueno, de aquí que deducimos que la aceleración, recuerden que era, yo se los planteé como una derivada, recuerden que una derivada, en este caso, en nuestro sistema físico, es la razón de cambio en función del tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación de posición, la ecuación de posición es x sub 0 más velocidad inicial en x por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo derivo esta ecuación en función del tiempo, es decir, derivada con respecto al tiempo de toda esta ecuación, x igual a la derivada con respecto a t de x sub 0 más la derivada con respecto a t de b sub 0 xt más la derivada con respecto al tiempo de un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo derivo estas ecuaciones, vamos a notar que primero, la derivada con respecto a t de una constante es 0. Aquí b sub 0x sale de la ecuación y tendría que la derivada de x con respecto a t sería igual, saco a b sub 0x de la ecuación porque es una constante,
derivada con respecto a t de t, esto me da 1 a mí, más un medio de la aceleración también es constante, un medio de la aceleración por el tiempo, perdón, aquí de la aceleración, por la derivada con respecto al tiempo de t cuadrado. Si yo hago esta derivada, recuerden que es una derivada polinómica, este 2 pasa a multiplicar, y me queda dx sobre dt igual a b sub 0x, más, bajo este 2, me quedaría 2t por un medio de la aceleración. Cancelo 2 con este 2 y me queda que dx de t es igual a b sub 0x más aceleración por tiempo. Y esto no es más que mi velocidad en cualquier punto. Si yo derivo esta velocidad, si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, o sea, la primera derivada de la posición me va a dar la velocidad. Ahora, la derivada de la velocidad me va a dar mi aceleración. En este caso, en esta situación particular, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo será igual a la derivada con respecto a t de b sub 0x más la derivada con respecto a t de a por t. Listo. Aquí está derivada de una constante 0 y aquí está derivada. Saco la aceleración como constante y la derivada de t con respecto a t. Esto me da 1 esa derivada y me queda que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo efectivamente es a. Es mi aceleración. Esto no se preocupen. Si no lo entendieron muy bien, recuerden que es para que entiendan esta forma de explicar en principios de derivadas, debieron ya haber pasado el curso de derivadas. Igual es prerequisito en algunas carreras para ver física. Igual, no se preocupen. Recordemos, en términos generales, recuerden que la derivada es una razón de cambio. O sea, la variación, yo en la clase pasada se los había definido, que aquí esto lo podemos escribir también como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esto es lo mismo que la derivada, pero entonces, ¿qué es lo que hace la derivada? La derivada, nosotros, por ejemplo, si tenemos un vehículo, lo tenemos en una posición A una posición B, sí, y aquí son 10 metros, pues aquí me queda mucho más fácil hacer un delta de B, si yo conozco la velocidad inicial y la velocidad final, que utilizar las ecuaciones de movimiento y derivar, porque aquí tengo el delta de B, y bueno, y aquí tiempo inicial, tiempo final. La derivada lo que hace es cuando son esos tiempos, o bueno, esas distancias, son infinitamente pequeñas, es decir, coger un pequeño puntico y decir cuando ese límite de esa función tiende a cero, es decir, cuando el tiempo de recorrido es cero, o sea, lo más pequeñito del mundo, cuánto ha modificado mi variación de velocidad con respecto al tiempo. Eso es lo que es una derivada. Cuando es demasiado, demasiado pequeño, infinitamente pequeño, que yo no lo puedo medir con una regla, no lo puedo medir con nada, sino que me toca es aplicar principios de cálculo, y esto fue lo que propuso Sir Isaac Newton. ¿Sí? El maestro, el sensei, el verdadero, el rey del mundo. Este ha sido el rey del mundo, básicamente, a plantear todas las ecuaciones. Entonces, miren, reemplazando en la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, aquí me olvidó masa. Entonces, esto va a ser igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, porque eso equivale a la aceleración. O lo mismo que les dije acá, la variación de la velocidad con respecto al tiempo, como lo quieran entender. Vamos a tener, bueno, voy a poner aquí la M porque aquí se me olvidó. Dice, cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento momento lineal es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo de la siguiente forma. Entonces, yo les había hablado la clase anterior, el anterior sí, pues, sobre la cantidad de movimiento. ¿Cómo vamos a entender esa cantidad de movimiento? Muy fácil. Voy a poner aquí el mejor sistema de transporte público en el mundo. Permítanme un segundo, muchachos, qué pena.
Listo, muchachos, perdón la interrupción. Entonces estaba hablando del mejor sistema, el mejor sistema de transporte masivo que existe en el mundo, ¿cierto? Que son los trenes. Yo sé, muchos pensaron en otro sistema, pero no, ese no es el mejor. Entonces imagínense nuestro trenecito. Este tren tiene una masa muy, muy grande, ¿cierto? O sea, masa de tren es mucho mayor a la masa de, no sé, de un carrito. Sí, es mucho mayor a la masa de un carrito. Ahora, yo les pregunto, el motor del carro, ¿sí? Hablando del motor del carro que tenemos acá, ¿puede ser igual al motor que tiene el tren? ¿Ustedes qué me responderían? Yo quiero desplazar este tren a 80 kilómetros por hora. Exacto, nunca. Y este vehículo a 80 kilómetros por hora. Yo necesito acá un motor lo suficientemente poderoso para que me mueva esta gran masa, porque claro, a mayor masa, mayor fuerza de aplicarse para que exista este mismo valor de velocidad. Y de ahí es donde vienen las concepciones de la cantidad de movimiento. Y realmente como se dedujo la segunda ley de Newton. Nosotros conocemos la segunda ley de Newton así, porque yo se las enseñé así y en el colegio se la enseñaron así. Pero realmente así no fue que se definió la segunda ley de Newton. Nosotros partimos de un principio que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento va a estar relacionada directamente proporcional con la cantidad de masa, ¿sí? Y directamente proporcional a la velocidad. Es decir, que si nosotros relacionamos la masa es inversamente proporcional a la velocidad. Es decir, si tienen un equipo con mucha masa, ¿sí? Tienen que, pues, y le aplican la misma fuerza, vamos a decir, un carro, al cual le aplicamos una misma masa, perdón, le aplicamos una misma fuerza. Si ese carro tiene una masa muy grande, la velocidad va a ser pequeña para esta fuerza, y si la masa es pequeña, pues la velocidad va a ser grande para esta fuerza. Siempre esa es como la relación que hay entre masa y velocidad. Y de aquí empezamos a definir lo que sería la segunda ley de Newton. Entonces, la cantidad de movimiento, ¿qué nos dice? Vamos a tener siempre dos eventos, un antes y un después. Entonces, imaginen que nosotros estamos en una pista de hockey y tenemos esta esfera 2 que tiene una velocidad 2 igual a 0, ¿sí? Y no tiene ninguna acción vectorial, pero nosotros aplicamos esta fuerza, una fuerza, ¿sí? Aplicamos una fuerza, impulsando a esta esfera, que es la esfera 1, que tiene una velocidad 1 de 0.95 metros por segundo cuadrado, por segundo, perdón, llega y colisiona con esta otra esfera. Que antes del choque, el momento del choque, miren que la cantidad de movimiento se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque esta partícula que estaba acá, esta partícula no tenía movimiento, o sea, su velocidad era igual a 0. Pero después del impacto con esta esfera, después de este choque, hubo una transmisión de movimiento, se puede poner así, lineal. O que lo mismo de momentum. Hubo una transmisión, ¿por qué? Porque al impactarse, parte de la velocidad y de la energía cinética asociada a la partícula número 1 se traspasa a la partícula número 2 y empiezan y salen precipitadas hacia direcciones opuestas, cambiando de la bola 1 su energía total, su velocidad total y su ángulo de colisión, y de la partícula 2 también cambia su ángulo y su velocidad. Esto se conoce como choque elástico. Esa clase de choques la quería hacer hoy, pero pues con el fin de avanzar, no vamos a poder hacerla hoy. Bien,
Entonces, nosotros ya habíamos definido, ya definimos qué es esa parte de cantidad de movimiento, ya entendimos qué es la cantidad de movimiento y vamos a relacionar. Tomando la ecuación de cantidad de movimiento en un sistema bidimensional, ¿sí? Igual, ¿sí? En ese sistema que les mostré, pues, esta partícula está en el plano X y en el plano Y, pues va a desplazarse con una velocidad determinada. Esa velocidad va a tener su componente en X y su componente en Y. Por ella, y recordando las magnitudes de la cantidad de movimiento y que es un vector de velocidad, como es un vector de velocidad, entonces la cantidad de movimiento en X va a estar dado como masa por velocidad y en Y también, pero para cada una de sus componentes. Entonces yo puedo escribir la cantidad de movimiento a la masa en reposo, la masa inicial, por la velocidad en X, más la masa en reposo por la velocidad en Y, nuevamente, porque recuerden que el vector de velocidad es el que me da la magnitud en X y la magnitud en Y. Pero noten que la esfera conserva su masa. Aquí no estamos hablando de que la masa en algún momento vaya a perder su cantidad de materia. Entonces, por eso la llamo de masa de reposo, masa inercial, la masa inicial. Y un ángulo de lanzamiento. Bien, entonces, si derivamos esta función, es decir, calculamos la variación con respecto al tiempo de la ecuación anterior, nosotros sabemos que sería derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, o sea, la derivada de la cantidad de movimiento, será igual a la derivada de cada una de estas partes, ¿cierto? Ahora, si nosotros sacamos, miren que la masa se conserva, la sacamos de la ecuación, es decir, ponemos esto entre paréntesis y la volvemos factor común, la sacamos fuera de la ecuación, notamos que vamos a tener esta relación y esta relación, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que era lo que les explicaba en la diapositiva anterior. Y podemos escribir esto como el vector de velocidad, ¿no? Porque básicamente el vector de velocidad es esto. Entonces, la cantidad de movimiento con respecto al tiempo va a ser igual a la masa por la por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y esto qué termina siendo, muchachos? Eso termina siendo la fuerza. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ya ahorita les dije que aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y quién es esto? Pues la derivada de la cantidad de movimiento es la fuerza. Ahora, en palabras, si no entendieron esto, no importa. Esto yo se los estoy haciendo en estos momentos, en estas alturas, es para que se vayan familiarizando con las derivadas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces, miren, para los que de pronto no entendieron la parte de derivadas, aquí lo que me está diciendo es que la fuerza es la razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es decir, la fuerza evalúa la cantidad de movimiento de un cuerpo a través del transcurso de un tiempo determinado. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación. Y eso es fundamental y eso es brutal. Entonces, esta sí realmente es la segunda ley de Newton, como la percibió Newton. ¿Listo? No la percibió como fuerza igual a masa por aceleración. En realidad hicieron todo el proceso anterior, que sería de partir de aquí hacia atrás para llegar a la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Pero pues se volvió muy de costumbre manejar más el término de aceleración que momento. Y realmente, ahorita en el video que vamos a ver más tarde, se van a dar cuenta que la cantidad de movimiento es importantísima. Bueno, esta es la forma real de la segunda ley de Sir Isaac Newton. Interesante, ¿no? Ahora miremos. Eso era para un sistema de una partícula. Aquí dice, profesor, una pregunta, ¿cómo sería un ejemplo de la derivada de la fuerza? Listo, recordemos que un ejemplo de la derivada de la fuerza. Bueno, chévere, hagamos un ejemplo. Me gusta esa pregunta. Entonces supongamos que tengo una partícula. Vamos a suponer un carro. Vamos a suponer un carro. Voy a hacerlo acá. Ese carro bueno, no creo que sea necesario poner acá. Bueno, ese carro se mueve a una velocidad determinada. Y la ecuación de velocidad de ese carro
está dada como 50 metros por segundo, que fue la velocidad inicial con la que arrancó, más 2 metros por segundo por t. Es decir, que este tipo de acá, inició con una velocidad inicial de 50 metros por segundo y está acelerando a 2 metros por segundo cuadrado. Aquí cuadrado. O sea, está acelerando constantemente. Hagan de cuenta que el vehículo está acelerando constantemente a 2 metros por segundo cuadrado y arranco con esta velocidad inicial. Y me piden calcular la fuerza. Calcular la fuerza del móvil. Listo, ¿cómo la calculo? Voy a ponerle que la masa de este móvil sea de 500 kilogramos. ¿Sí? Voy a suponer que la masa es de 500 kilogramos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues primero, paso 1, determino la cantidad de movimiento. Excelente pregunta, Emiliana, esa me gustó hartísimo. Voy a ponerla, lo que haga ahorita lo voy a poner en mis diapositivas. Cantidad de movimiento. Entonces, el paso 1 va a ser calcular la cantidad de movimiento. Me dice que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Noten acá que estoy poniendo una ecuación de velocidad, pero esta es la magnitud de la velocidad en realidad. Entonces yo puedo escribir esto como P, la magnitud de la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa, que sería 500 kilogramos, multiplicado por la velocidad, que sería toda esta función. Sería, arranca con una velocidad de 50 metros por segundo, más va acelerando 2 metros por segundo cuadrado en cada instante t de tiempo. ¿Listo? Ahora, voy a calcular la fuerza. Dejo la ecuación así o pues puedo multiplicarlo, no hay problema. Es más, multipliquémoslo. P es igual 500 por 50, eso me da 2500, sí, o más. 500 por 50 me da 25.000, perdón, 25.000 kilogramos por metro sobre segundo. Más 500 por 2 me daría 1000 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por el tiempo. Pilas con ese tiempo, ese no lo podemos eliminar. Ahora sí, ya encontré mi cantidad de movimiento. Ahora mi paso 2. Vamos a derivar la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque me dice que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces tomamos aquí mi ecuación de cantidad de movimiento y lo derivamos. Derivada con respecto al tiempo de 25.000 kilogramos por metro sobre segundo más 1000 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por el tiempo. Noten que esto no tiene ningún factor de tiempo, es decir, esto es la derivada de una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Mientras que aquí tenemos esta otra derivada, que esa es la que me va a quedar. Pero noten que 1000 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es una constante. Entonces lo puedo sacar y escribir esto como 1000 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, derivada con respecto al tiempo del tiempo. Y esta derivada me da 1. Es decir, que la fuerza me va a dar 1000 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y vean que esa es la unidad de fuerza, es decir, 1000 newtons. Así se haría un ejercicio de estos, de calcular la derivada de la fuerza, que la derivada de la cantidad de momentum para obtener la fuerza. Si yo derivo la fuerza, ahí obtengo la energía potencial. En este caso, si yo derivo la fuerza, me va a dar 0. Sí, o sea, la derivada de la fuerza con respecto bueno, a un vector posición o bueno, una variable X, me va a dar la energía potencial, pero en este caso mire que no depende nada de eso, sino que va a ser la derivada de una constante, me va a dar 0. Interesante, ¿no?
No, gracias a ti, Emiliano. Excelente pregunta. Listo. Entonces, volvamos aquí a nuestro sistema. Me dice, la cantidad de movimiento total en un sistema aislado P se define como la suma de todos los movimientos que realizan las partículas independientes. Es como yo les dije, primero esta partícula va con una velocidad y pasa de este punto a este otro punto. Primero tenía esta masa, bueno, la masa de esta partícula es una masa en reposo, una masa inicial, y se conserva, pero paso de un punto P1 en X y en Y1 a un punto P2 en X2 y Y2. ¿Qué hacemos aquí? Ahora imaginemos que tenemos un sistema de partículas. Los que asistieron a mis CIPAS, esta parte, un CIPAS que yo hice, perdón, una sesión del workshop que hice los lunes, creo que fue la primera que hice. Yo expliqué solo la cantidad de movimiento porque era necesaria para explicar el resto. Entonces, si yo tengo aquí un sistema de partículas, pues este sistema de partículas van a tener una cantidad de movimiento. Y lo tomo es como un sistema aislado, o sea, quiero encontrar de mi sistema ese la cantidad de movimiento. Entonces yo tengo que analizar las partículas de manera independiente. Es decir, si yo quiero calcular la cantidad de movimiento de todo, tengo que sumar la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. ¿Sí? Si yo la sumo, pues recuerden que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, es decir, mk v sub k, que depende de la k, que es la partícula. Es decir, imaginen que esta sea la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3. Y bueno, tengo mi sistema de n partículas y cada una se mueve en una dirección diferente. Si yo quiero encontrar de mi sistema la cantidad de movimiento, pues reemplazo la cantidad, en este caso es un sistema de de hasta n partículas, pues despejo la masa de cada una de las partículas, porque ya tiene una masa 1 y una velocidad 1. Entonces aquí despejo, entonces aquí sería P igual a masa 1 por velocidad 1 más. Después la masa 2, entonces esta masa 2 tiene una velocidad 2 y una masa 2, entonces masa 2 por velocidad 2. Y así sucesivamente con cada una de las partículas. Un ejemplo de un sistema de partículas se representa en la siguiente imagen, que es muy parecida a la que estaba haciendo ahorita. ¿Sí? Una masa 1 con velocidad 1, una masa 2 con velocidad 2, una masa 3 y velocidad 3 en un sistema bidimensional. Si yo quiero encontrar la interacción de ellas como si fueran unas bolas de billares, entonces tengo que encontrar cada una de las relaciones. Yo hice un programita, después se los envío, chévere, uno de un gas ideal, porque esto se utiliza mucho en la teoría cinética de los gases. Bien, muchachos. Entonces, prosigamos acá. Entonces, básicamente es el componente teórico. Ya terminamos la parte teórica de lo que es la cantidad de movimiento, cuál es la descripción de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo quiero que lo entendamos desde un concepto físico muy interesante. Y es que un movimiento que nace de un sistema afecta al sistema real, ocasionándole una velocidad o una cantidad de movimiento de retorno. Entonces, antes de eso, y antes de que se me olvide, les voy a compartir los links, tanto en el YouTube como por acá. Porque siempre se me olvida después y... Entonces, asistencia CIPAS. Ya es la penúltima vez que ustedes llegan. Los voy a extrañar, muchachos. Qué grupazo eran ustedes. O bueno, son. Bien. Entonces vamos a determinar aquí la velocidad del rifle. Sí, vamos a suponer que nosotros conocemos la velocidad de la bala, que generalmente es lo que nosotros conocemos. No se les olvide las dos asistencias. Y pues si me ayudan ahí con la percepción, esa no es obligatoria, pero si me ayudan con la percepción de cómo les parece mi CIPA, se los recomiendo. Entonces aquí tengo mi velocidad rifle y mi velocidad de la bala. La velocidad de la bala voy a suponer que la conozco. Vamos a determinar la velocidad de rifle. Entonces, este rifle lanza la bala, en una dirección que solo vamos a tomar una dirección en X. Vamos a expresar los movimientos en Y. Entonces,
Definimos el movimiento. Miren que la cantidad de movimiento total del sistema va a ser la suma de la cantidad de movimiento generado por la bala más la cantidad de movimiento generado por el rifle. Esto es interesante. Tenemos que saber que es un sistema de donde sale el proyectil, que sería la bala en este caso, y ese proyectil que sale de este rifle a la bala, pues va a ser todo mi sistema, es decir, suma la cantidad de movimiento del rifle y sumo la cantidad de movimiento de la bala. Si yo tengo acá, y basándome en el principio de conservación de la energía, la suma de la cantidad de movimientos debe ser igual a 0. Si esto es igual a 0, pues yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Aquí, bueno, ahí como lo estoy tomando de manera vectorial, me falta un menos. ¿Por qué? Porque esto es 0 igual a cantidad de movimiento del rifle más cantidad de movimiento de la bala. Paso a restar y me queda que la cantidad de movimiento del rifle es igual a menos la cantidad de movimiento de la bala. Eso es lo que hice acá. Para pasar de aquí a acá. Y acá, pues recuerden que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Pues voy a tener aquí masa del rifle por velocidad del rifle. Esta es una R. Igual a menos la masa de la bala y la velocidad de la bala. Ahí tendría mi sistema. Despejo mi ecuación. La componente vectorial sería existente en el eje X. Es decir, que esta cantidad vectorial yo solo la puedo representar. Bueno, aquí quedó muy abajo. Pero esto mismo lo voy a escribir acá. Puedo eliminar la cantidad vectorial y solo hablar de las magnitudes. Es decir, de la masa del rifle por la velocidad del rifle igual a menos la masa de la bala por la velocidad de la bala. Quitando la componente vectorial porque todo me varía en el eje X. Despejando la ecuación del rifle, entonces ya teniendo esta ecuación de acá, únicamente tengo que pasar a dividir la masa de la bala, que estaba acá. La masa del rifle la paso a dividir y tengo que la velocidad del rifle va a ser igual a menos la masa de la bala sobre la masa del rifle por la velocidad de la bala. Suponiendo que en este ejemplo conozco la velocidad de la bala. Pilas ahí, ¿no? Aquí suponemos que conozco la velocidad de la bala. Ahora bien, ustedes dirán, oye, tan chévere eso. Hay dos factores importantes. Primero, que ya encontramos una velocidad a partir de conocer las masas. Las masas las podemos conocer, ponemos el rifle en una báscula y una bala en una báscula. La velocidad de la bala la podemos obtener, sí. Podemos calcular el tiempo desde donde la lanzamos. Por ejemplo, esa pregunta a mí me la hicieron una vez y me pareció muy, muy chévere. Profe, ¿yo cómo hago para medir la velocidad de la bala? ¿No me queda más fácil medir la velocidad del rifle? Yo les dije que no. ¿Por qué? Porque yo puedo partir acá y definir mi marco de referencia aquí, mi punto 00, de donde sale la bala del rifle. Y yo la disparo. Y dejo acá una mirilla. Y bueno, ahí. Aquí una mira. Yo sé que de aquí hasta acá hay una distancia X. Y la distancia X sea lo suficientemente grande como para que yo con un celular pueda grabar desde el momento de la salida del proyectil hasta la llegada de acá, hasta la llegada a la mira. Cuando colisiona con la mira, yo ya tengo un dato, tengo el dato que aquí se demoró de un tiempo inicial a un tiempo final. Y puedo determinar fácilmente que la velocidad de la bala va a ser igual a su posición final, que sería hasta donde llegue el arco, menos la posición inicial, que sería 0, sobre el tiempo final, menos el tiempo inicial. Y así podría hacer la medición de la bala. Así de sencillo. Entonces imaginen lo interesante y lo sencillo que es hacer este tipo de prácticas, muchachos. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. En cambio, la del rifle no. La del rifle es más difícil. Nos toca a partir de esos datos, porque cuando el rifle se devuelve, si nosotros no tenemos un mecanismo muy avanzado o una grabación determinada para calcular la velocidad de retorno del rifle, pues difícil lo van a encontrar.
Ahora, yo puse este vector hacia atrás negativo. Y miren este negativo. Este negativo nace es porque mientras que la bala va en esta dirección, el rifle se va a devolver. Bueno, ¿y esto para qué, profe? O sea, ahora, ¿por qué es importante entender esto? Miren esto, muchachos. ¿Por qué es importante aprender sobre la cantidad de movimiento? Miren, si tan solo ella hubiese puesto atención en su clase de física de cantidad de movimiento, esta muchacha, miren dónde pone la mirilla, mirenla acá, aquí está el ojo, donde pone la culata, ¿sí? Entendería que debe mantener una distancia visual, es decir, dejar la mirilla un poquito, una separación, no apoyar aquí la culata sobre el hombre, ¿sí? Con respecto a la mirilla del arma, porque esa es la consecuencia de no saber cantidad de movimiento, impulso y choques. Entonces pierde su ojito. Ahora, me dicen, profe, fallé por un menos nomás cuando hacen los ejercicios de física. Hombre, pero es que un menos me está diciendo la trayectoria, la dirección. El menos de la ecuación ahorita nos indica la dirección con la cual el rifle se moverá, sentido opuesto de la bala. O sea, va al sentido opuesto de la bala. Imagínense en eso. Como va al sentido opuesto de la bala, pues este signo me simboliza que va, la velocidad es contraria a la bala. Si la bala va en esta dirección, pues la velocidad contraria iría diferida por este menos. ¿Listo? Pilas con esas cositas interesantes. Ahora sí, a lo que venimos. Vamos a solucionar el ejercicio que nos corresponde. Dice, la siguiente imagen muestra a un soldado con un fusil de asalto que usa como dispositivo de entrenamiento. El arma lanza ráfagas de 30 balas por segundo. Entonces, aquí tenemos 30 balas por segundo. Esto es una unidad adimensional. Listo, 30 balas por segundo. A una velocidad de 9 hashtag. Recuerden que mi hashtag aquí, el mío es 5. Entonces aquí sería mi velocidad, la velocidad de la bala, será igual a 957 metros sobre segundo. Bueno, José Montoya me dice, oh, profe, yo tengo una duda con mis ejercicios, mi número de cédula termina en 0, ¿puedo usar ese o uso 1? Pues generalmente usen el anterior, por ejemplo, mi cédula termina en 75, si mi cédula terminara en 70, uso el anterior, que sería 7. O usen cualquiera, yo no le veo problema a eso desde que lo hagan bien. Ustedes saben, yo no le veo problema ni al tiempo de los videos, ni al tiempo cuando ustedes publican en el foro, siempre y cuando lo hagan, siempre y cuando lo hagan. Bien, entonces, tengo mi velocidad de la bala de 957 metros por segundo. A una velocidad, bueno, eso ya. Si cada una de las balas tiene una masa, entonces, masa de la bala es de 1, hashtag, entonces sería 1,05 por 10. Yo no me acuerdo cómo era que aparecía ahí. Bueno, 1,5 por 10 a la 1 gramo, ¿será? Es que yo en el formato no lo veo bien, a ver. Masa, sí, por 10 a la 1, sí señor. Aquí es por 10 a la 1. Acá. Listo, bien. Entonces, ya tengo aquí mi masa, ya tengo la velocidad de la bala, pues miren que ese es el mismo ejemplo de ahorita, es el mismo ejemplo. Otra cosa es que la China se pegó en el ojo y perdió el ojo, pero para nosotros es este mismo ejemplo. Lo deducimos igual. Cantidad de movimiento debe que ser igual a cantidad de movimiento inicial más cantidad de movimiento final. Bueno. Y dice que la masa del soldado, permítanme acá un segundo, es que esos datos los veo como raritos. Y me dice que la masa del soldado es de 7 hashtag, 0, entonces sería 7, 5
0,0 kilogramos. Bueno, ya les digo, este ejercicio se resuelve muy similar al anterior. No es el mismo anterior. Miren que el proyectil, en realidad aquí son 3 momentos. El primer momento sale el proyectil. ¿Sí? Aquí el primer momento sale el proyectil. En el segundo momento, el proyectil hace una velocidad, ejerce una velocidad de retroceso, ¿no? Pero esa velocidad de retroceso es transmitida, se transmite al soldado. Cuando se transmite esa energía del movimiento por esa velocidad de retroceso al soldado, pues se verá afectado con una velocidad soldado y una masa soldado. Van a existir esos dos porque, obvio, cuando hace pues se devuelve, como que vibra, como que echa para atrás, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Bien, entonces, a ver, acá dejemos aquí en CIPAS. Entonces, partimos. Cantidad de movimiento, pues va a ser cantidad de movimiento, bueno, no lo dejemos inicial y final, sino pongámosle la cantidad de movimiento total del sistema, va a ser a la cantidad de movimiento del soldado más la cantidad de movimiento del dispositivo de entrenamiento, bueno, pongámosle de la bala. ¿Listo? Como esto es conservativo, entonces esto me tiene que dar que es 0 igual a PS más PB. Paso a restar PB y me queda que la cantidad de movimiento del soldado es igual a la cantidad de movimiento de la bala. Y esto lo despejo. Masa de soldado, vamos también a considerar que solo el movimiento se hace en el eje X, solo es horizontal. Masa del soldado por la velocidad del soldado será igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala. Si yo despejo aquí mi ecuación, miren que me está pidiendo en el ejercicio el arma lanza una velocidad, chica. No copié ahí el enunciado del ejercicio. Bueno, el ejercicio me dice calcular la velocidad del soldado, que sería nuestra incógnita. ¿Cuál sería la velocidad del soldado? Hacia atrás, la velocidad de retroceso. Entonces, claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues despejar aquí es un menos, perdón, aquí es un menos porque pasa el PS, el PB negativo, y aquí me quedaría negativo. Paso esta masa de soldado a dividir y me quedaría que la velocidad de soldado sería igual a menos la masa de la bala por la masa del soldado por la velocidad de la bala. Despejan esos valores numéricos. Profe, son 30 balas. Bueno, pues la velocidad del soldado después de una ráfaga de 30 balas, pues será utilizar este factor. Miren que este factor depende de las balas por segundo. Entonces lo podemos introducir dentro de la ecuación como menos 30 veces la masa de la bala, porque son 30 balas, sobre la masa del soldado por la velocidad de la bala. Y con eso completaríamos ese ejercicio. Muy sencillo, ¿no, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe, muy claro. Listo, muchachos, excelente. Me encanta eso. Bueno, ya llenamos la asistencia. No se nos olvide la asistencia, porfis. Bueno, entonces, vamos a construir, vamos a culminar este video que les voy a mostrar. Es un video muy, muy bueno, muy interesante, que nos habla